Yo amo esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Cantamos juntos. Oh, yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Oiga esa parte ahora, ¿no? Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. La cruz era el lugar donde ejecutaban a los condenados a muerte. Así como en tiempo vino a ser una guillotina donde le ponían el cuello a las personas y se lo cortaban. También está la cámara de gas. Ahora imagínense lo que ha venido a hacer la cruz. Muchas personas usan una cruz aquí. Encontramos las cruces en los caminos. Encontramos las cruces llenando el cementerio. ¿Por qué una cruz cuando es un símbolo de muerte? Imagínense que alguien tenga aquí colgado una guillotina. Bueno, pero ¿por qué la cruz? ¿Saben por qué? Porque Jesucristo cambió la maldición en bendición. Y la cruz, que es lugar de muerte, Él lo cambió en lugar de esperanza y de vida. Y eso es lo que vamos a estar considerando a partir de hoy. Cada primer domingo del mes, cuando llegue el momento de celebrar la cena del Señor, como ven ahí, vamos a estar estudiando el sufrimiento de Cristo. Y vamos a estar mirando este capítulo 53 de Isaías, escrito cientos y cientos de años antes de que Jesús naciera. Y describe maravillosamente su sufrimiento, el propósito del sufrimiento y la manera en que sufrió. Y hoy vamos a ver estos 3 versículos para poner nuestros ojos en, primero, una exaltación extraña. O sea, entiéndame que la manera en que Dios exalta no es la manera en que los hombres exaltan. Y nosotros tenemos que aprender a entender que es Dios el que reina, no los hombres. Por lo tanto, para entender muchos de nuestros sufrimientos, tenemos que entender la manera en que Dios trabaja y funciona. Pero con la ayuda de Dios también vamos a ver un extremo sufrimiento como el que sufrió Jesús. Y finalmente, una espantosa sorpresa o un espanto universal. Vamos a ver en primer lugar, con la ayuda de nuestro Dios, una exaltación extraña. Miren cómo dice el primer versículo 13. Miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. Otras versiones dicen será exaltado, será primero levantado, será exaltado y luego muy exaltado. Presentan como un escalón. Y lo primero que quiero decirles es que la palabra mi siervo aquí se refiere al Señor Jesucristo. Este Señor Jesucristo es presentado como el siervo de Dios en todo el libro de Isaías. Isaías presenta el evangelio. Isaías presenta proféticamente a aquel redentor, aquel enviado de Dios, pero lo describe de una manera que debería llamar la atención aún de los más incrédulos, porque Isaías escribe cientos de años antes y esto ocurre de una manera impresionantemente precisa. Es Jesús el siervo de Dios y es aquel que en este pasaje es exaltado. Y les repito, en Jesús mismo no había nada que lo hiciera humanamente atractivo. Nada. Él no era como lo ponen las pinturas y las cosas que encontramos por ahí. Él no era así. De hecho, Dios intencionalmente habla de características físicas de otros personajes de la Biblia. De David habla de su pelo, de cómo se veía. De Saúl dice que es alto, pero de Jesús no sabemos si era morenito, si tenía el pelo largo
o si usaba un corte de pelo como el mío. No sabemos si era morenito, bajito, alto, llenito, delgadito. No sabemos. Ahora yo puedo decir que él sí debía tener un buen cuerpo. ¿Por qué? Primero porque caminaba mucho, todo era a pie. Segundo porque trabajó carpintería y es probable que en ese tiempo cuando no había mecanismos eléctricos era brazo. Además sus enemigos lo veían y lo respetaban. Pero él no era un hombre que pasaba entre lo común. ¿Alguna vez han pensado por qué Judas le dio un beso cuando lo fue a traicionar? Porque él bien pudo decir, mira, el más alto del grupo es él. O el rubio. O el más hermoso. No, es que él se mezclaba con todo el mundo y parecía un cualquiera. Eso nos conviene a los que parecemos con un cualquiera. Qué bueno es Dios que nos da esposas que nos cuidan, ¿verdad? Estaba como un náufrago sediento. Ok, noten entonces, el siervo aquí es Jesús. Y Judas le dio un beso porque era la manera de identificarlo en un lugar oscuro donde se podía mezclar con cualquiera. Ahora vean conmigo lo que dice el texto. El siervo, mi siervo, mírenlo. Lo que indica que es la voluntad de Dios que todos nosotros y los hombres pongan sus ojos en Jesús. Dios quiere que la tierra y todos sus habitantes pongan sus ojos en Jesús. Eso no tiene que ver con generación, eso no tiene que ver con cultura. Él es el Salvador. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único camino al Padre. Él es el único en el cual se puede mirar esperando vida eterna. El único. Por eso dice, miren a mi siervo. Pero aquí se dice que él será levantado, exaltado y que él prosperará. La manera en que Dios ve la prosperidad no es la manera en que nosotros vemos la prosperidad. Jesús no tenía casa, no tenía carro, ni aún almohada tenía. O sea que no pensemos en la prosperidad en los términos en que nosotros definimos la prosperidad. De hecho, aquí se dice que él sería levantado y que luego sería exaltado y luego se dice grandemente exaltado. Pero ¿de qué se está hablando aquí? En primer lugar, la palabra, aunque nuestra traducción no lo dice así, que refiere que Jesús sería levantado, se refiere a que él sería crucificado. Los crucificados eran clavados en el suelo y luego eran levantados. Por eso dice la Biblia que en un momento, cuando Israel estaba en el desierto, vinieron serpientes y comenzaron a morderlos y comenzaron a morir. Envenenados. En ese pánico, Moisés consulta a Dios y Dios le dice que levante una serpiente. Y es interesante porque la serpiente en Génesis representó al diablo, pero ahora cambió la figura. Y le dice que levante esa serpiente y donde quiera que Israel estuviera y una serpiente lo mordiera, miraran esa serpiente levantada de bronce y al ver la serpiente serían librados de la muerte. Bueno, pues esa es la figura de Cristo crucificado. Mirándolo a él crucificado, levantado, es la manera de hablar en la cruz. Dice aquí el texto, mírenlo levantado. Entonces, piensen que la primera referencia para la prosperidad de Dios es la cruz. Es la cruz. Es como que alguien le diga, yo quiero prosperar. Le dice, perfecto. Te vamos a crucificar la semana que viene. ¿Te parece bien así más o menos? O sea, la prosperidad desde la manera de Dios es la crucifixión. Porque la manera en que Dios ve la prosperidad, la vida y el propósito de esta vida no es la manera de nosotros. No es la manera de nosotros. Luego la exaltación se refiere a levantado a la diestra de Dios. Y eso significa la mano derecha de Dios, la bendición de Dios.
En Filipenses 2:9, Colosenses 3:1, Hebreos 1:3 y otros textos nos hablan de que Él está a la diestra de Dios. Y la idea final es que sumamente exaltado está en el cielo y todo lo que existe ha sido por Él y Él intercede por nosotros. En otras palabras, nadie ni nada jamás será más exaltado que la figura del Señor Jesucristo, y así Dios lo prosperó, pero tuvo que pasar por la cruz. Tuvo que pasar por la cruz. He aquí entonces, lo primero que vemos aquí, una exaltación extraña. Porque es como que Dios lo ha exaltado a una manera que implica y que incluye el sufrimiento. Es como alguien decía, tenga cuidado lo que usted le pide a Dios. Porque si usted le pide paciencia, ¿saben cómo es que Dios da paciencia? Todos saben eso. Con sufrimiento. Entonces tenga cuidado con lo que pide, porque Dios lo va a bendecir según usted le pida. Y aquí entonces una manera extraña en que Dios exalta. Dios exaltó a Moisés, pero primero lo puso a sufrir. Dios exaltó a José, pero primero lo hizo pasar por sufrimiento. Y en cada uno de los casos en las escrituras encontramos a Dios exaltando a David, primero pasando por el sufrimiento. Y luego encontramos en caso de los apóstoles, Dios también los pone a pasar sufrimiento. Y Pablo fue exaltado, pero primero estuvo ciego pasando por sufrimiento. La manera en que Dios exalta es por la puerta del sufrimiento. Y de hecho, ustedes y yo nunca vamos a ser librados de la aflicción de este mundo sin pasar por la muerte. 2 hombres no murieron, Enoc y Elías, pero todos los demás morimos. Y esa es la causa por la cual aún los verdaderos hijos de Dios no son librados de la aflicción. Porque la manera en que Dios se muestra a Dios y Él es exaltado y nos bendice es en el horno del fuego. Ese es el método divino. Ahora noten, en el caso del Señor Jesús, el sufrimiento de Él es extremo. Vean el texto. Miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Es aquí entonces como que Dios dice, miren mi siervo exaltado, vengan a verlo. Y cuando lo ven, se asombran. ¿Por qué? Escuchen el texto. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. ¿Ustedes están entendiendo eso? Y por su aspecto no se veía como un hombre. Quisiera hacer una pausa ahí. ¿Ustedes entienden lo que eso significa? Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. Y por su aspecto no se veía como un hombre. El asunto está, hermanos, como alguien que a alta velocidad se estrella en un vehículo y se deforma en el choque. Y ya no tiene su cabeza las dimensiones que nosotros estamos viendo aquí. Ni sus brazos, ni su pecho. O sea, se deformó. El impacto fue tan grande que cuando usted lo ve, usted dice, ¿qué es eso? Esa es una persona. A Jesús le hicieron sufrir tanto que no parecía un ser humano. Sus ojos inflamados, sangrantes. La cabeza con una corona de espinas, pero no una corona bonita como la ponen, era cualquier cosa. Sus ojos, su boca, su nariz, su oreja, sus orejas. O sea, fue algo brutal, pero no en el sentido que lo dicen mis hermanos puertorriqueños, que tienen que corregir eso. Yo, brutal es bueno. No, aquí fue una brutalidad que lo deformaron. Lo deformaron. Parte que no quise mostrar en el video es porque luego que lo azotaban con el látigo y luego con varas, escuche ahora, los azotes que usaban para personas como las que le aplicaron al Señor Jesús en extremo, al final el látigo o el azote tenía varias correas y cada correa al final terminaba en una pieza de metal como una garra. Y la idea era que no solamente el metal le hiciera un impacto, sino que se clavara y cuando alaban venía con piel. O sea, no estamos hablando aquí de cualquier cosa.
Y eso no era con el debido, no, eso era para masacrarlo. Con razón no podía cargar ya la cruz. O sea, el sufrimiento de Jesús fue extremo. Extremo. Y con esa espalda destrozada sobre un madero, las manos clavadas, los pies clavados, tratando de coger aire porque la muerte en la cruz es por asfixia y tenía que levantarse para no asfixiarse, pero cada vez que hacía eso la piel le rozaba con ese madero. Usted y yo no tenemos idea de lo que él pasó, por más que pensemos. Ahora, ¿saben qué? Su mayor tormento no fue el físico, sino espiritual, su alma. Cuando él probó eso que nos deprime, eso que nos vacía, eso que nos hace sufrir, que se llama el pecado. Cuando él experimentó eso que no conocía antes, y cuando él experimentó ahí el tormento eterno del infierno, ese fue el tormento mayor. De manera que, dice aquí, muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano, y por su aspecto no se veía como un hombre. Y él alarmará a muchas naciones. En otras palabras, él quedó desfigurado y el que lo veía no podía menos que horrorizarse. Y aún yo les cuento estas cosas y ustedes tienen una idea, pero realmente sigue siendo una idea vaga. Ahora, ¿por qué tanta brutalidad? Si él no hizo nada para merecerlo. Hay una sola respuesta, primera respuesta. Porque ese era el plan de Dios. Esa brutalidad que sufrió Jesús no se le fue de la mano al Padre. Usted me dirá, pastor, pero yo no lo puedo entender. Yo tampoco. Pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Escucha lo que dice. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Fue a sufrir en la cruz. Ahora, otra vez, ¿por qué tuvo que sufrir así? ¿Por qué el Padre diseñó eso así? Como les decía al principio, mire, el hombre ha pecado, se ha apartado y un Dios justo tiene que condenar ese pecado. Tiene que castigar ese pecado. Y Dios diseñó un plan. Escúcheme bien cuál es. Él vino entre los hombres. Él sufrió el castigo que ese pecador merece para que cuando ese pecador pida perdón a Dios y reciba la muerte de Jesús en su lugar, sea librado de todo castigo por toda la eternidad. Y el día que muera en este lugar, abre los ojos en la bendita presencia de Dios porque Jesucristo sufrió en su lugar. Esa es la causa. Él solo sufriendo el pecado de todo su pueblo. Por eso nosotros morimos aún en condiciones difíciles, pero abrimos los ojos en la gloria venidera porque Jesucristo sufrió en nuestro lugar. Si tú has creído en Jesucristo, Él sufrió en tu lugar. Si no, tú vas a sufrir en tu lugar. Porque es a los que creen que Él les da vida eterna. Dios diseñó así y fue la voluntad de Dios que así fuera. Ahora noten bien, Jesucristo dijo a sus discípulos en un momento, lloren por ustedes y sus hijos, porque si esto han hecho con el tronco, ¿qué no pasará con las ramas? Y ahora quiero ponerle una cosa en perspectiva aquí. Les dije al principio que Dios exalta de una manera extraña, y Dios lo exaltó en sufrimiento, y Él sufrió en extremo. Ahora oigan bien, los hijos de Dios, los discípulos de Cristo, muchas veces sufren en extremo. Yo era muy joven en mi país, República Dominicana, cuando recuerdo la tragedia de unos misioneros norteamericanos que fueron a nuestro país, República Dominicana, y se fueron al centro de la isla, que es la ciudad de Santiago. Y estando en Santiago, no mucho tiempo tenían de haber llegado ahí. De hecho,
se mudaron recientemente y al muy poco tiempo, al otro día, por la alarma de los niños, los hallaron muertos. Entraron individuos desaprensivos y con bates de madera los mataron a los dos en la cama. Algunos creen que era detrás de los misioneros que ellos sustituyeron. Pero la historia sigue y los hijos de Dios sufren. Y Hebreos dice que muchos fueron perseguidos, muchos fueron aserrados. Y ahora mismo hay cristianos que por su fe también siguen sufriendo. Porque otra vez, la manera en que Dios exalta no siempre es la manera en que nosotros exaltamos. Y Dios revela su poder, Dios revela su grandeza a través del sufrimiento. Y nunca me olvido de aquella historia de dos mártires en la historia de la iglesia que estaban siendo quemados en Roma por su fe. Ustedes saben que Nerón culpó a los cristianos del fuego y los martirizaron y los persiguieron y estaban siendo quemados los dos. Y uno le dice al otro: cantemos a Dios porque esta noche cenamos en la casa de nuestro Salvador. Hay una gracia que Dios le da a los suyos en el sufrimiento. No nos libra del sufrimiento, pero Él dice: aunque pase por el fuego, yo voy a estar contigo. Y por las aguas no te ahogarán, yo voy a estar contigo. Y es esa bendita presencia del Salvador con los suyos ahí lo que hace que el mundo vea y el mundo se asombre. Porque dice: ¿cómo sufren los cristianos? Bendito sea su gran nombre. Y eso nos lleva al último punto, un espanto universal. Miren cómo dice: miren, mi siervo prosperará, será muy exaltado. Pero muchos quedaron asombrados cuando lo vieron. Tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. Y por su aspecto no se veía como un hombre. Ahora oigan aquí el espanto. Y él alarmará a muchas naciones. Los reyes quedarán mudos ante él. Verán lo que no se les había contado, entenderán lo que no habían oído hablar. ¿De qué está hablando aquí? Se lo voy a decir. Hermanos, cuando Dios muestre a Cristo en su gloria transformado, glorioso, todo el mundo va a entender. Todo el mundo se va a admirar. El que dejamos desfigurado, el que murió y pocos vieron resucitar, lo vamos a ver en su gloria y quedarán completamente asombrados. Proverbios dice que es espantoso ver la sierva que llega a ascender al trono. Asimismo, mucha gente se va a sorprender cuando vean la gloria de Jesucristo y se le va a cerrar la boca y van a enmudecer cuando vean el regreso glorioso del Salvador. Las naciones estarán tan horrorizadas como al principio lo estuvieron con su humillación, pero ahora en el sentido de espanto, de dónde ha llegado este que ha sido menospreciado. Hermanos, el día va a llegar. El día va a llegar en que este Salvador que hoy transforma vida, este Salvador que fue profetizado cientos de años atrás en este sufrimiento y que al pie de la letra toda profecía se cumplió, algún día regresará en su gloria. El día va a llegar y ese día habrá espanto entre aquellos que nunca oyeron o aquellos que despreciaron el mensaje de salvación. En otras palabras, mis amados hermanos, ¿podemos vivir de espaldas a este Salvador que fue humillado? Claro que sí. O podemos vivir de frente y confiando en Él. Usted escoge hoy. Usted escoge. Porque hay una cosa que es segura. El sufrimiento y la muerte no nos lo quita nadie. Ahora usted decide, o sufre solo o sufre con Cristo. O muere solo o muere con Cristo con esperanza de vida eterna. Vamos a algunas palabras de aplicación. En primer lugar, noten que el texto nos dice que miremos a Cristo. ¿Y saben lo que eso significa? Que en medio de un mundo en caos, en un mundo que no podemos entender, hay un lugar, hay una persona a quien debemos mirar. A Jesucristo. Mire, cuando las cosas en la vida suya no salgan como usted la planificó, mire a Cristo. Y entienda que es que la manera de Dios no es la manera de nosotros. Tienes problemas porque yo soñé y yo deseé y yo pensé y a mí me dijeron y no entiendes. Ve a Cristo, mira a Cristo. Mira, cuando tú pienses que tú estás sufriendo mucho, mira a Cristo y mira a ver si Él sufrió más que tú siendo el Hijo de Dios.
siendo perfecto y sin pecado. Mira a Cristo. Si hay algo que nosotros necesitamos es mirar a Cristo en medio del sufrimiento y del tormento. Pero hay algo más aquí también. Noten ustedes, y necesito toda su atención en este punto, por favor, que al momento en que Jesús sufrió esto, probablemente sea para el año 2000 de nuestra era, si quiere ponerlo así, 2030, no hay problema. 2033, también lo acepto. Estamos, en el año cero, me equivoqué. 33, Él murió. Estamos en el 2023 y aún Él no ha sido exaltado. En otras palabras, óigame ahora. Gracias. Estamos en el 2024. Ya ustedes saben cómo está la mente mía, hermano, después de esta semana loca. Miren, estamos en el 2024. Él sufrió lo que sufrió allá, murió y resucitó. Y todo este tiempo ha sido esperando el momento de la exaltación final. No sabemos cuándo Él va a venir. Oigan lo que eso significa. Muchas veces vamos a sufrir cosas y vamos a pasar por cosas bajo la mano de Dios. Y va a pasar tiempo antes de que nosotros sepamos por qué. Y de hecho puede que en este lado de la eternidad nunca sepamos por qué. Enfermedades, muerte de nuestros hijos, muerte de nuestros seres queridos. Es probable que aquí no entendamos por qué. Y usted dice, oye, pero siempre yo he hecho lo bueno. Cristo hizo lo mejor que tú. Oye, pero si yo lo único que evité hacerle daño, Él nunca le hizo daño a nadie. Y mira cómo sufrió. Oye, pero tan joven. Él tenía unos 33 años cuando lo mataron en la cruz. Y una muerte tan trágica, ya tú sabes cómo lo mataron a Él. Por eso mira a Cristo y dedícate a esperar en Dios. Tú no vas a encontrar la solución. Quizás no vas a encontrar respuesta. Pero tú sabes lo que tú vas a encontrar. La compañía consoladora de Dios. La Biblia dice que no tenemos uno que no se compadezca de nosotros. Tenemos uno que sí se compadece de nosotros. Recuerdo la historia de esa mamá. Tenía un solo niño. Lo había anhelado toda su vida. Le nació el niño y se deleitó con su niño saludable. Desgraciadamente, su esposo la abandonó cuando el niño tenía menos de 1 año de edad. Para ella fue duro, pero el niño fue su consuelo. Ese niño para ella era su vida. A pesar de que se parecía al papá, pero amaba a ese niño. Ese era el gozo de su vida. Para más sorpresa de ella, ese niño comenzó con ella a venir a la casa de Dios. Y fue un niño que se deleitaba. Era un ejemplo en la iglesia. Activo, repetía versículos, participaba. Una promesa. Un deseo cumplido. A los 7 años de edad, el niño tiene un fallo renal. Lo llevan de emergencia con un dolor en la cadera y ahí muere el niño. ¿Cómo podía esa madre entender? ¿Cómo podía entender? Nadie se lo podía explicar. Nadie tiene explicación al dolor. Por eso muchas veces cuando alguien sufre, lo mejor que usted y yo podemos hacer es ponernosle al lado a llorar en silencio. Y a orar. Pasó el tiempo y esa madre en primer lugar se amargó contra Dios y abandonó la fe. Lejos, en ningún lugar encontró consolación en este mundo. Se entregó a una vida promiscua y vivió como sea. Ningún hombre le dio satisfacción. Hasta un día en que escuchó un versículo que había oído antes.
De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, su único Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Dios dio a su único Hijo para que mi hijo ahora esté en la vida eterna. Yo lo quiero volver a ver. Ese día volvió de nuevo a la iglesia y se convirtió en una madre no solamente que hablaba del poder transformador y sanador de Dios, sino para consolar a otras madres que pasaban por lo mismo. Usted y yo no vamos a entender el sufrimiento, pero yo le aseguro que lejos de Dios el sufrimiento es peor. Pero con Dios el sufrimiento tiene sentido. Tiene sentido. Y va a pasar el tiempo, y quizás en ese tiempo usted y yo no vamos a poder entender. Y tenemos que esperar el día. Tenemos que esperar a Dios, porque no hay otro en el cual hay salvación. ¿A dónde voy? Él es el que controla todas las cosas. Aquel siervo de Dios escribió ese canto a pesar de su sufrimiento. Y yo te animo a ti a que otra vez vuelvas allá a la cruz. Vuelvas otra vez a mirar al siervo de Dios, exaltado de una manera muy extraña, pero que esté en la bendita presencia de Dios. Prueba a Cristo, inclina tu corazón, prueba a Cristo. Y si alguno ha pecado aquí, sepa que en Él hay perdón, en Él hay restauración. Este es el día para ser perdonados. La última estrofa del himno que escribió este siervo de Dios dice: yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré, y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria tendré. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Inclina tu rostro delante de Dios y llévale tu cruz en este momento. ¿Qué es lo que llena tu corazón ahora y te pesa, te duele tanto? Llévaselo a Dios ahora. Miedo, ¿tienes miedo tú? ¿Te sientes solo y sola? ¿Herido o herida? ¿Estás confundido? ¿No sabes para dónde vas? Trae eso a los pies de Dios. A veces Dios nos pone y nos deja caminar hasta perdernos, para que entendamos que esa no es la vida y volvamos a Él. Señor amado, yo te pido por personas aquí que están sufriendo, personas que están heridas aquí, personas que están solas, personas que están enfermas, personas que no entienden ni saben lo que viene. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia. El dolor es real, como la muerte de Jesús fue real. Pero es mejor contigo que sin ti. Oh Dios, ayúdanos y ven Señor, ven Señor. Muéstranos a Cristo y ayúdanos a vivir para que otros te conozcan también.
bueno que tú eres el sufrido Hijo de Dios, que ha sufrido para ayudarnos en nuestro sufrimiento, estar cerca. Yo te suplico que así sea con cada persona ahora. Sana corazones aquí, Señor. A tus pies traemos la carga. Oh, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.